Ahora tenemos datos estructurados y no estructurados. ¿En qué consiste esto? Bueno, los datos estructurados son aquellos que se introducen y se mantienen en campos fijos, como los datos que comúnmente nosotros utilizamos. Una tablita que va a tener campos y va a tener filas, que comúnmente se le conoce como registros. Hacemos un formulario y cuando nosotros damos clic en guardar, hacemos un insert o un update o un delete. Esos son los datos estructurados. Se introducen, se clasifican, se consultan y se analizan fácilmente. Aunque tengamos, no sé, tengamos 10.000 registros, pero son fáciles de procesarlos. Estos datos entonces se mantienen en campos fijos, no van a cambiar. Y acá se utilizan bases de datos u hojas de cálculo relacionales que van a permitirnos almacenar estos datos. Cuando nosotros recabamos esos datos a través de una aplicación o a través de un software y se almacenan a una base de datos. En esto se suelen encontrar en la mayoría de las bases de datos que comúnmente utilizamos, ¿verdad? Que comúnmente ustedes pueden conocer o que ya han utilizado. Una base de datos de MariaDB, una base de datos de SQL Server o de propiamente de Microsoft, ¿no? También podemos, o Oracle, Postgre, diferentes tipos de base de datos que comúnmente hemos utilizado. Ahora, ¿qué son los datos no estructurados? Estos carecen de una organización, no están organizados esos datos. Son datos que llegan sin procesar, datos crudos si los queremos ver así, que están llegando en tiempo real y el contenido puede estar formado por fotos, audio, videos, sitios web, blogs, libros, etcétera, etcétera. Ya vimos que hay una gran diversidad de datos. En esta parte de los datos no estructurados se van a ir, no tienen una organización para que nosotros podamos decir, bueno, esto va en una tabla, en la tabla X con los campos tales. No, son datos que se van generando y al irse generando en tiempo real, esos datos no pueden ser guardados en una tabla relacional, una base de datos común, sino que tiene que haber otro tipo de tecnología. Y cuando hablamos entonces de datos no estructurados, podemos decir que es un conglomerado masivo y desorganizado de varios objetos que no tienen valor hasta que se identifican, almacenan de manera organizada. Una vez que ya se tienen almacenados, se puede clasificar esos datos y nos puede dar mucha información el utilizar estos tipos de datos no estructurados. Bien, también vamos a hablar acerca de los datos almacenados y los no almacenados. ¿En qué consiste cada uno de estos tipos de datos? Los datos almacenados van a ser aquellos datos que van a estar, para la redundancia, almacenados en una unidad física, como una unidad de disco duro, o en un servidor, o dentro de un centro de datos. Estos datos almacenados van a estar guardados, van a estar guardados en un dispositivo o en un medio. ¿Cuál es el flujo que siguen esos datos? Se almacenan, se analizan, se notifica y se actúa, ¿ya? Quiere decir con esto, cuando nos piden que llenemos datos a través de un formulario, nosotros ingresamos los datos y estos datos se almacenan, se analizan, se notifican y después se actúa dependiendo de lo que se necesite con esos datos. Los datos almacenados son los más fáciles, son los que comúnmente nosotros utilizamos. Ahora, ¿qué son los datos en movimiento? Los datos en movimiento, estos datos bien van a ser dinámicos, que requieren procesamiento en tiempo real antes de que se transformen en irrelevantes u obsoletos. Cuando nosotros hablamos, el ejemplo claro es un auto autónomo. Imagínense que un auto autónomo viene por la carretera, y a la mera hora se topa con un ciclista. Si ese auto autónomo no tiene la capacidad para procesar los datos en tiempo real que todos los sensores están enviando, ténganlo por seguro que a ese auto autónomo va a pasar a atropellar a esa persona. Pero si este auto autónomo tiene el tratamiento de la información en tiempo real, créanme que va a tomar la decisión correcta de acuerdo a cómo se programó. En estos los datos en movimiento, el análisis y la acción se producen más temprano que tarde, ¿ya?
Cuando tenemos esos datos en movimientos, hay que analizarlos y actuar sobre esos datos que se están obteniendo. ¿Cuál es el flujo que siguen estos datos en movimiento? Se analizan, se actúa, se notifica y se almacena. Es un poco diferente al anterior, si ustedes recuerdan, es totalmente diferente a esa parte. En esta parte, como ven, se hace lo último, que es almacenar los datos. Ahora vamos a hablar de la administración de datos masivos. ¿Cómo vamos a administrar esos datos masivos? Eso es muy importante. Vean el siguiente esquema. Del lado izquierdo, un sistema de administración de base de datos tradicional. Nosotros tenemos nuestra pequeña página, nuestro pequeño sitio web, pedimos datos o recolectamos datos y se almacenan los datos. ¿Cómo se almacenan? A través de bases de datos tradicionales o sistemas de almacenamiento en red. Esos datos se van a almacenar ahí. En otras palabras, son servidores de base de datos y herramientas de procesamiento de datos tradicionales que están trabajando. Entonces, este es el ejemplo claro, es cuando ustedes ingresan a la plataforma o cuando ustedes ingresan digamos, si llenan un formulario, esos vienen siendo datos tradicionales. Cuando hablamos ahora de datos de gran tamaño, tenemos que entender que la arquitectura de nuestra red tiene que ser diferente. Y en ese sentido, nuestra arquitectura de nuestra red está siendo protegida por firewalls antes de que lleguen los datos. Y esos datos van a ser datos de eventos, de registros, datos de sensores, tendencias relacionadas con la movilidad, redes sociales, rutas de los clics que di. Todo eso se va a ir almacenando. Para que nosotros podamos procesarlo, ¿ya? Se pueden almacenar en base de datos tradicionales lo que se puede almacenar, lo que se puede y lo que se necesite, siempre y cuando se cumpla con las características, o se pueden ir almacenando a través de un sistema en red. Pero lo ideal es que se almacenen y se analicen esos datos a través de estrategias que ya existen, como el Hadoop NoSQL, que se encarga de hacer análisis masivo de datos. En este caso, todo está distribuido de manera independiente y conectado horizontalmente para que no se vean afectados esos datos. Bien, llegamos al final de todo esto. Espero que haya quedado claro en cuanto a datos masivos, datos estructurados y no estructurados. Cualquier duda pueden hacérmela llegar, por favor, a través de los canales de comunicación que hemos establecido. No me queda más que restarles y decirles muchas gracias por este pequeño espacio.